Iglesia, acompáñenme en el libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Y dice la palabra de Dios: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué palabra tan hermosa para estos tiempos. Pero antes de esbozar el mensaje que hoy les voy a compartir, quiero ilustrarlo a través de una historia que me llama poderosamente la atención. No está en la Biblia, pero es una historia muy hermosa y sirve de mucho para ilustrar este mensaje. Y consiste en lo siguiente: la hija de un chef se quejaba constantemente sobre su vida, de lo difícil que le parecía superar algunas adversidades. Superaba un problema cuando le aparecía otro. Pues esta niña desesperadamente fue donde su papá, quien era un chef, y le comentó la situación. Su padre le dijo: siéntate aquí y mira lo que voy a hacer. Cogió 3 tazas de agua y las puso a hervir. En una colocó una zanahoria, en la otra colocó un huevo y en la otra unos granos de café. Esperó a que hirviera durante 20 minutos. En esos 20 minutos la niña observaba lo que el papá estaba haciendo, pero estaba petrificada, no sabía qué iba a representar eso. Después de los 20 minutos de estar hirviendo estos 3 elementos, el chef le dice a su hija: acércate. ¿Qué ves? Veo una zanahoria, veo un huevo y veo un café. Ok, tócala, toca la zanahoria. La zanahoria está blanda, el huevo está duro, pero el agua donde se le agregó el café fue transformado. Ok. Puedes ver cómo la zanahoria se desvanece, cómo el huevo, que su interior es blando, cómo se puso de duro, y puede observar que el café se sometió a lo mismo, a la misma temperatura de los otros 2 elementos, pero transformó. Yo te pregunto, iglesia, ¿cómo respondes frente a las adversidades? ¿Eres la zanahoria que entras dura frente a una adversidad, pero la adversidad te quebranta y te hace desvanecer, te hace perder la fortaleza? ¿O eres el huevo que entras con un cascarón, blando por dentro, dócil por dentro, pero las circunstancias te hacen poner dura? ¿O al contrario, eres el café que te sometes al mismo dolor que le produce el agua hirviendo, pero no cambia el café, sino el café cambia el agua? Y quiero significar con esta historia, porque todos tenemos las mismas situaciones y más en estos mismos tiempos. Lo que nos hace diferentes de uno a otro es cómo reaccionamos frente a las adversidades. Yo les pregunto, ¿con cuál de estos 3 elementos se identifican? Queda de tarea. Vamos al desarrollo del mensaje. Dicho esto, el título de este mensaje se llama Época de Resiliencia. ¿Y qué es la resiliencia? Es la capacidad que tiene cualquier individuo de sobreponerse a las adversidades. Y no solo de sobreponerse, sino de salir fortalecido. Y adversidades como ¿cuáles? Adversidades como la quiebra de su negocio. Adversidades y situaciones dolorosas como la pérdida de un familiar intempestivamente, como en el caso mío, que hace 2 meses mi padre, después de estar gozando en plena salud y en plena libertad en todos sus campos, partió a la presencia del Señor. ¿Cuál otra situaciones adversas afrontamos? La violencia intrafamiliar en los hogares y más en estos tiempos, pero también
podemos afrontar situaciones catastróficas, desastres naturales, accidentes. Y todo esto son sucesos que nos causan dolor, pero por eso se llama una resiliencia. Es la capacidad que yo tengo de salir fortalecido. ¿Y qué es la resiliencia? No es una cualidad innata. Nosotros no venimos con esos genes. Es algo que lo desarrollamos en el transcurso de nuestra vida. ¿Y cómo somos resilientes? Presten atención. Número 1, afrontando la adversidad con fe de victoria. Afrontamos todo el tiempo situaciones. Pero ¿cómo la hacemos? ¿La hacemos de la mejor manera? ¿La hacemos con la mejor aptitud? Pues bien, si quieres vivir una época de resiliencia, debes afrontarla desde antes de entrar con una fe de victoria. Muchos entran a la batalla o aún no han entrado a la batalla y ya han perdido la guerra, porque la batalla es mental. Creen que el problema es tan grande que no les alcanza los recursos, que no tienen la capacidad para salir y se quedan estancados y le prestan atención a las voces de un amigo, de un familiar, de un vecino, que siempre lo van a conducir al que no puede. Siempre le van a traer historias de derrota. Fulano de tal empezó algún negocio y quebró, ya lo recogió el banco, ya le hicieron expropiación. Fulanito empezó con ese dolor, le descubrieron un cáncer y ya está en el hospital. Siempre hay voces externas que, si le prestamos atención, nos desencajan y nos hacen perder la batalla antes de llegar. Por eso es que tenemos que ganar la batalla antes en la mente. Y por eso Timoteo 3, 4, 7 nos dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Y yo quiero, iglesia, que en este punto hagamos hincapié, porque es un tema, es un verso muy relevante. Aquí Dios nos está dando 3 pilares fundamentales. Pelea, nos ha mantenido, nos mantiene, pero nos permite terminar. Cuando atravesamos el camino oscuro, el camino de espinas, Dios nos está diciendo en este verso que Él está con nosotros desde el principio hasta el fin, desde que iniciamos hasta cuando caminamos y cuando terminamos, porque Él dice que hemos peleado la buena batalla, que la he terminado la carrera y me he mantenido en la fe. Estas son las herramientas que nosotros, los hijos de Dios, debemos coger para salir a hacerle el frente a toda circunstancia. La temporada de oscuridad, de dolor, de adversidad, eso nos permite es fortalecer nuestra fe. Todos los seres humanos, católicos, cristianos, llámese la denominación que sea, todos estamos sometidos a pasar por algún momento doloroso de nuestras vidas, porque todo tiene un precio, porque todo hay que lucharlo, porque nada es fácil, porque se presentan adversidades. Y mire, cuando una mamita va a dar a luz, ella se somete a un proceso doloroso, pero al final es recompensada cuando nace sus hijos y lo tiene en sus brazos. Fíjate que ese dolor le ha traído un fruto. Y hay dolor también, hay adversidades también en el momento de levantar una familia, de levantar un ministerio. O dígame, ¿cuánto no ha sufrido nuestro pastor y muchos siervos de Dios para construir templos, para mantenerse en la raya firme frente a las adversidades? Hay dolor porque eso cuesta. ¿Cuánto nos duele levantar una empresa? ¿Cuánto nos duele levantar una familia, unos hijos, estar uno ahí? Eso tiene un precio. Y ese dolor no es malo,
Porque ese dolor lo que nos va a llevar es a ver unos frutos que ese mismo dolor nos produce, pero que nos permite ampliar la capacidad para obtener más logros. Ahora bien, ¿cómo hago para salir de ese dolor y entrar en otra dimensión? Primero, hay que reconocer el dolor. ¿Con quién? ¿Con el vecino? ¿Con el señor del taxi? ¿Con el que nos encontramos pagando un recibo en la fila? No, porque no es el correcto. Y si lo hacemos, se convierte la persona en una persona quejambrosa. Y nadie quiere estar con gente quejambrosa, porque eso es pegajoso. Entonces, ¿con quién, Alejandro? ¿A quién le entregamos ese dolor? Sencillo, el dolor, la adversidad se entrega a Dios. Ve a tu aposento, cierra la puerta y cae de rodillas. Y el Padre que está en lo secreto te recompensará en público. A Él es el que toca llegar de rodillas y decirle: Señor, no puedo con esta adversidad, no puedo con esta circunstancia, necesito de tu ayuda. Y caer de rodillas es símbolo de victoria. No somos débiles cuando reconocemos un dolor. No somos débiles cuando afrontamos una adversidad y pedimos consejería. Le decimos al ministro, al siervo, a nuestro pastor: necesitamos de tu ayuda. Pero sabemos a quién le vamos a pedir esa ayuda. Cuando un cristiano cae de rodillas ante la presencia de Dios, es porque está próximo a la victoria. Pero cuando un boxeador cae de rodillas, es porque está próximo a la derrota. Fíjate la diferencia. Nosotros caemos, pero tenemos la certeza de que llegamos a la victoria. Entonces, ¿cómo no afrontar esta situación con el mejor aliado, con el consolador, con el que todo lo puede, con el que nos perdona y nos da segundas oportunidades? Número 2, viviendo el proceso sin desesperanza, sin desesperanza. Muchos lo viven porque ya no encontraron dónde esconderse, porque buscaron y no encontraron y dijeron: bueno, ya el dolor me encontró, ya me tocó afrontarlo. Pero lo afrontan de una manera incorrecta, insegura. Resultan enfermándose del estrés que le produce, de la ansiedad, pero no solo a ellos, sino a su familia también. Y esto sucede cuando no confiamos plenamente en Dios. Y confiar en Dios es muy fácil de decirlo, un poco difícil de vivirlo, pero es posible de obtenerlo, de hacerlo. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas personas dicen: yo creo en Dios. Ah, ok. Y si le preguntamos: ¿tú crees, le crees a Dios? ¿Tú crees, le crees a Dios cuando Dios te promete que va a restaurar tu hogar, cuando tu esposo se fue, cuando tu esposa se fue, cuando tus hijos se fueron por los caminos oscuros? ¿Y tú crees que Dios no tiene la capacidad de creer? Yo creo en Dios, pero no sé si Dios llegue hasta allá. Ah, ok. Entonces no le está facilitando el camino de vivirlo bien y que Él pueda actuar. La desesperanza nos lleva a la ansiedad. Y la ansiedad nos lleva a cometer errores. ¿Errores como cuáles? Errores como buscar soluciones inmediatas en personas, en relaciones. Nos hace comprometer en cosas que no podemos cumplir. La ansiedad nos hace cometer desesperadamente situaciones que después nos van a ridiculizar. En algunos casos la desesperanza lleva a la gente a la drogadicción y al alcoholismo porque encuentran refugio allí. Y otros se llevan a la frustración porque se sienten impotentes de no poder controlar lo incontrolable y lo que no les corresponde controlar. Ah, ok, Alejandro, ¿y cómo trato la ansiedad?
Sencillo, la ansiedad viene de la inseguridad. Y la inseguridad, ¿cómo la combato? Con la confianza. Sencillo. Tú estás seguro en lo que tú confías. La combato a través de la confianza. Usted se siente seguro cuando usted confía. Y confiar es tu decisión. No depende de las circunstancias en las cuales estemos viviendo. Entonces la ansiedad muere. La ansiedad se mengua, se disipa, se seca cuando la confianza empieza a surgir. Pero acuérdate que es tu decisión el que te lleva a esa confianza, a confiar. Y yo declaro en el nombre de Jesús que la ansiedad se va de la vida de quienes estamos hoy acopiados en esta iglesia, de quienes estamos hoy escuchando este mensaje a través de las ondas radiales, a través de las diferentes plataformas. Confiar es creer que hay un favor en tu vida y necesitas confiar para que la ansiedad y la desesperanza se vayan. Cuando tú confías en Dios, cuando tú reconoces, tú estás permitiendo que la esperanza entre. ¿Y para qué entra en ese momento? Para decirte, aquí te estoy esperando con los brazos abiertos. Acá te estoy esperando con una diadema de victoria. Porque esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que Él siempre está delante de nosotros. Por esa razón es que debemos desprendernos radicalmente de todo temor y avanzar con la certeza que el Señor siempre caminará a nuestro lado. Mira lo que dice Deuteronomio 3:18. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Iglesia, qué hermoso esta promesa. Número 3, con disposición al cambio. Los seres humanos somos expertos en hacer planes, planificar nuestra vida, la de nuestros hijos, planes, metas, proyectos, y eso es estupendo. A mí me gusta ser así, yo soy un planificador. Pero ¿qué pasa cuando los planes salen diferente? ¿Qué pasa cuando los planes que tenías proyectados con tu familia, con tus hijos, fueron cambiados? ¿Qué pasa en ese momento? Proverbios 19 nos dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalece los designios del Señor. Hacer frente a un cambio en los planes de Dios, iglesia, requiere que tengamos los pensamientos de Dios en nuestro enfoque. Y hay una historia que me gusta mucho. En el segundo siglo antes de Cristo había un general cartaginés llamado Aníbal Barca. Él y su ejército se disponían a conquistar a Roma. Iban por el norte de Hispania, lo que hoy se conoce como España. Iban a conquistar Roma y estaban subiendo los Pirineos o los Alpes, que es la cordillera montañosa que hace frontera entre España y Francia. Y llegando ya a la cima, un sargento se percata de que producto de la nubación, de la neblina que había, se había ido el camino por donde ellos iban. Y se devuelve todo desesperado ante el general venía atrás y le dijo, general, es imposible pasar. La neblina nos borró el camino. ¿El general qué hizo? ¿Se devolvió? No. El general llegó y dijo, llevamos 80,000 hombres, 36 elefantes, que era una estrategia militar, hoy en día tanques de guerra. No nos podemos devolver, avanzaremos, buscaremos un camino y si no lo hay, lo vamos a crear. ¿Cuántos de ustedes, iglesia, tenemos la capacidad de cambiar o de someterme a la voluntad de Dios? Yo cambio la estrategia, pero nunca aborto el plan, porque el plan es el propósito. Y los planes míos, mis pensamientos no son los míos.
Los del Señor son superiores. Entonces, para terminar esta etapa de la resiliencia, debemos tener una disposición al cambio. Muchos renuncian, muchos abortan, dejan botados los proyectos porque no les gustó cómo predicó, porque un líder no me saludó, porque cambiaron las estrategias en la iglesia, porque en el trabajo el líder llegó con nuevas políticas, yo no me someto a eso, y se fueron y llegaron a otro lugar y también lo mismo, porque no tienen disposición al cambio. Hacer frente a los planes de Dios nos hace entender la voluntad del Señor. Y cuando entendemos la voluntad del Señor, empezamos a caminar en una dimensión sobrenatural, porque no somos nosotros, sino es el Señor el que nos está conduciendo. Número 4, iglesia, aprendiendo de la crisis. ¿Cuándo fue la última vez que aprendiste algo nuevo? En muchos casos, entre más crecemos, parece que se nos olvida aprender algo nuevo. Y hay estudios que dicen que gracias a la plasticidad del cerebro podemos aprender durante toda la vida. Antes nos metían el cuentico de que hasta los 25 años terminaba el crecimiento neuronal. Hoy no es cierto, eso es una mentira de Satanás. Toda la vida podemos aprender, porque Dios no lo dice en la palabra, porque hay estudios que así lo demuestran. Entonces, ¿para qué aprendemos? Es un proceso en el cual vamos a adquirir nuevas destrezas, nuevas habilidades, nuevos conocimientos, valores como resultado de una experiencia o una observación. ¿Y para qué aprendemos? Aprendemos para tener más herramientas para resolver problemas. Aprendemos para no cometer los mismos errores. Cuando aprendemos nos da acceso a nuevas plataformas y a nuevas oportunidades. Pero lo más importante y bello es que aprendemos de la crisis a ser más fuertes espiritualmente, a confiar más en las promesas del Señor. Como lo dijo a su pueblo a través del profeta Elías, Isaías 41, 18, 20. Haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedad en manantiales. La crisis prueba nuestra fe. Dios aquí le está entregando a su pueblo una promesa que va a transformar el desierto en estanques de agua. Dios hoy te está diciendo que la crisis que está pasando tiene una fecha de caducidad, porque Dios va a hacer algo milagroso en ella. Pero ¿sabe a quiénes entra esta palabra? Para el que cree, porque para el que cree todo lo es posible. La crisis tiene las promesas de Dios es el futuro, y son ellas las que nos mantiene avivados en nuestros sueños. La crisis tiene que ver con el presente, nos enceguece, no nos hace mirar nuevos horizontes, nos enferma y nos angustia. Pero la crisis, reitero, es un tiempo, porque Dios en el principio de la creación, cuando creó los cielos y la tierra, dijo: a la noche la llamó tinieblas y a la luz la llamó día. Por eso decimos que es una temporada. Llega la noche y llega el día. Y por eso hizo la noche, para descansar, para dormir. Y cuando duerme se sueña. Y si la crisis tiene que ver con la noche, no es correcto, porque el sueño lo hizo Dios para combatir la crisis. Por esa razón debemos anular nuestros pensamientos negativos, porque nuestros sueños disipan la crisis. Y yo quiero hoy decretar en el nombre de Jesús que la iglesia ICDC se levantan los mejores soñadores que la historia nunca antes hayan tenido, para que se les revele las ideas que nunca antes han obtenido. ¿Lo creen o no, iglesia? Esas son las promesas del Señor.
No te tienes por qué preocupar por la situación. Si tú estás creyendo las promesas del Señor que son futuras, Él te está manteniendo en la situación presente. Si tú pones la mirada de Dios en las promesas venideras, tendrás la certeza de que Dios te levanta en plena crisis, en plena pandemia. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo y declaro que esta palabra llega como arma cortante y transformará en el nombre de Jesús. Toda promesa de Dios nos la entrega no para ilusionarnos, nos la entrega para prepararnos para cuando entremos en esa tierra prometida, esa tierra que fluye la leche y la miel, porque Dios lo que está buscando son los administradores del reino. Él necesita administradores del reino, pero por eso es que nos permite pasar todas estas dificultades. Y número 5, y quizás una de las más importantes, yo quiero que en este punto reflexionemos, porque en este punto es cuando Dios te dice, ayudando a los demás a superar las adversidades. Entonces, cuando yo logro pasar los puntos anteriores y estacionarme en el punto 5, y Dios me dice, ayuda a los demás, ayuda a tu hermano a salir de la dificultad, yo digo, ok, ahora sí entiendo por qué Dios me permitió pasar todas estas dificultades, porque Él lo que quería era prepararme para yo ayudar a los demás, para ser ese coach espiritual. ¿Y qué hace un coach? Ayuda a la persona a salir de un estado deseado, de un estado actual a un estado deseado. ¿Con qué? Instruyéndola, testificándola, exhortándola. Para eso es que Dios nos permite pasar dificultades. De manera tal, iglesia, que si tú estás pasando hoy por el desierto, por dificultades, siéntase como un maestro. Siéntase que está siendo preparada o preparado para ayudar a los demás a salir de esta dificultad. Para eso son las crisis. Tesalonicenses 5:11, 18 dice, 5:11, por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Pero tú no vas a edificar, tú no vas a animar a alguien cuando tú no estás preparado. Yo no puedo edificar a alguien cuando no he sido procesado. Yo no puedo hablar de lo que yo no he vivido. Yo hablo y me paro aquí porque he sido transformado, he sido probado, he pasado por el fuego. Y yo sé que hay un Dios que vive, como lo dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y yo declaro que hoy muchos se levantarán con esta palabra y van a empezar a vislumbrar, porque no es por vista, sino por fe que nos debemos de mover. Iglesia, ya para finalizar el mensaje, les quiero pedir que reflexionemos, le oremos al Padre, que le pidamos a Dios que haga cumplir sus propósitos. Dios usa esta adversidad por la cual estás pasando para mostrarnos lo que hay en nuestros corazones, para que nos profundicemos en nuestra dependencia con Él, para que dejemos de ser el yo y empecemos a decirle, Señor, dame menos de mí y más de ti, para que empecemos a explorar, para que empecemos a caminar en lo sobrenatural. Permite que Dios purifique tu corazón. Los tiempos difíciles, iglesia, pueden ser el medio de la disciplina de Dios, tanto personal como colectiva. Pregúntele a Dios qué es lo que Él te quiere mostrar con estos tiempos. Abra tu corazón, permita que Él entre y escudriñe. Y cuando eso suceda, tú respondas con humildad y con obediencia. Levanta la mano y di, Padre, habla que tu siervo escucha, como lo dijo Samuel. Pon tu confianza en el Señor. En Él se puede confiar. Él conoce tu situación. Él aún está en el trono. Y Él tiene el poder para cambiar el lamento tuyo en baile. Y dicho esto, iglesia,
debemos terminar más que convencidos, convertidos. Porque el convencimiento es un cambio de ideas, pero el convertidos es un cambio de vida. Y ese es el que quiere Dios para la vida de nosotros. Y acuérdate el texto, Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Y después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios mismo, el que lo llamó a la eterna gloria en Cristo, lo levantará, lo restaurará, lo hará firme y estable. Hoy decreto en el nombre de Jesús que es un tiempo, que tu crisis ha caducado y que empiezas a vivir lo sobrenatural, empiezas a salir de una manera poderosa.